A continuación, la presentación del cómic Los guaraníes y las misiones jesuíticas del Paraguay, a cargo de su guionista María Gloria Pereira Turquí, Urutuya. Maite Cordovera, Opa Bebe, Paisa va a explicar de mí. Y con este video. Empieza agradeciendo a Andrés la bienvenida oficial como guionista. Esperé que dijera jóvenes guionistas, pero dijo nuevos guionistas. Una pequeña decepción, pero bueno, gracias Andrés. Bueno, en todo terreno de trabajo siempre es bueno que otros sigan el sendero. Yo empecé tarde como guionista publicando trabajos. Desde el 2022 en adelante, si no me equivoco. Y uno de los primeros trabajos fue la colección Mundo Guaraní, con 10 tomos. Y hoy, después de varios años, este es el tomo número 11 que presentamos. Es parte de la colección Mundo Guaraní. Y es un tema que siempre me llamó la atención porque creo que hay que hacer una difusión de la historia accesible a todo público. No necesariamente un contenido escolar, un contenido para historiadores otra vez, sino que lo pueda entender cualquiera que lo lea, no importa si es estudiante o no. Esa es la intención del cómic, que sea accesible a todos. Y una pregunta es la que me motivó. ¿Qué sabemos realmente de los guaraníes y de las misiones jesuíticas, los paraguayos promedio? No los que ven mucho, los que conocen de historia, sino todos los demás. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de las reducciones jesuíticas. Hemos visitado alguna vez las ruinas de Trinidad, de Jesús. Hemos escuchado que allí existieron pueblos organizados, iglesias monumentales, música, talleres y escuelas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que detrás de esas piedras hubo personas concretas. Hombres, mujeres y ancianos, ancianas y niños guaraníes que vivieron uno de los procesos más complejos y trascendentes de nuestra historia. Este cómic nació precisamente de esa inquietud. No nació para glorificar a unos ni para condenar a otros. Nació para tratar de comprender la situación. Comprender quiénes eran los guaraníes antes de la llegada de los europeos y comprender qué significaba para ellos la palabra, la naturaleza, la comunidad y la búsqueda de la llamada tierra sin mal. Comprender también qué ocurrió cuando dos mundos profundamente distintos se encontraron en estas tierras. Muchas veces la historia se presenta como una sucesión de fechas y de nombres, pero la historia también está hecha de emociones, de decisiones humanas, de conflictos, de esperanzas y de contradicciones, y esto no siempre se evidencia en los procesos históricos. Detrás de cada gran decisión histórica, qué emociones, qué pensamientos estuvieron detrás. Pocas experiencias históricas reúnen tantas contradicciones, según mi parecer, como las misiones jesuíticas. Por un lado, constituyeron un espacio de protección frente a la esclavitud y los abusos que sufrían los pueblos indígenas. Por otro lado, implicaron formas de control, disciplinamiento y transformación profunda de la vida guaraní. Fueron al mismo tiempo refugio y límite, preservación y cambio, encuentro y conflicto. Uno de los aspectos que más me interesó destacar en esta obra fue el papel de la lengua guaraní. Mientras en otras regiones de América muchas lenguas indígenas desaparecían rápidamente, en las misiones el guaraní fue utilizado para enseñar, para gobernar, para evangelizar y organizar la vida cotidiana. Los jesuitas aprendieron la lengua, la escribieron, elaboraron gramáticas y diccionarios y contribuyeron involuntariamente a su conservación. Aún hasta hoy día tenemos esos registros que siguen siendo muy útiles a todos los estudiosos guaraniólogos. Pero esa misma lengua también se convirtió en un espacio donde sobrevivieron memorias, sensibilidades y formas de entender el mundo que pertenecían al pueblo guaraní.
Por eso en este cómic no hablamos solamente de iglesia, campanas, sacerdotes, hablamos de la palabra, hablamos de una cultura que logró sobrevivir, hablamos de una lengua que continúa viva más de 4 siglos después y hablamos de una pregunta que sigue vigente: ¿cómo convivir cuando se encuentran culturas diferentes? Para construir esta obra tuve el privilegio de basarme principalmente en el ensayo elaborado por Rubén Capdevila. Su acompañamiento permitió que cada escena, cada diálogo y cada decisión narrativa estuvieran respaldados por una investigación rigurosa. No lo veo aquí, pero le agradezco todo el apoyo que nos brindó. Pero este libro tiene además otra intención: quiere acercar la historia a nuevos lectores. Vivimos en una época en la que los jóvenes consumen imágenes, narraciones visuales y formatos dinámicos. Todo es rápido. El cómic permite dialogar con ellos en un lenguaje más cercano, sin renunciar al rigor histórico. No simplifica la historia, la vuelve accesible. Por eso encontrarán aquí capítulos dedicados al modo de ser guaraní, a la tierra sin mal, al encuentro con los europeos, al surgimiento de las reducciones, al trabajo, a la organización comunitaria, a la música, a la lengua y al final de la experiencia jesuítica tras la expulsión que sufrieron. Si al terminar la lectura alguien siente curiosidad por conocer más sobre nuestra historia, si un estudiante decide visitar las misiones con otros ojos, si un docente encuentra aquí una herramienta para dialogar con sus estudiantes, o si simplemente un lector descubre que el pasado paraguayo es mucho más complejo y fascinante de lo que imaginaba, entonces este libro habrá cumplido su propósito. Porque la historia no es un museo de cosas muertas, la historia sigue hablando. Y como se plantea en estas páginas, la palabra puede cambiar de forma, puede transformarse, incluso puede ser perseguida, pero mientras alguien la recuerde, nunca desaparece del todo. Así que yo agradezco mucho el hecho de que estén aquí hoy, amigos, amigas, compañeros cercanos, y gracias Vidalia por seguir confiando en que la colección Mundo Guaraní puede seguir creciendo. Vamos por el 12 ahora.